Corre la presentación. Muchas gracias al doctor Raúl Carrillo Esper y a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina de México por la invitación, y ya el doctor Córdoba Villalobos nos dio su mensaje. El tema del simposio es actualidades en educación y cirugía, y es de lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos en cuanto la presentación pueda correr. Evidentemente la forma de educar y de entrenar a los cirujanos ha cambiado desde que hay cirugía, cuando realmente antes, pues la manera como se entrenaba a los cirujanos era de una forma muy tutorial, y ahí tenía mucho que ver quién enseñaba y cómo enseñaba, porque esos grandes cirujanos pues muchas veces no eran los mejores maestros, y el poder aprender dependía mucho de lo que el alumno veía de su tutor, de su mentor quirúrgico, y le iba aprendiendo en gran mayoría las habilidades técnicas quirúrgicas y también su comportamiento. Con el paso del tiempo, pues se han ido refinando tanto las técnicas quirúrgicas como los foros educativos, como el cómo aprender, el cómo tener las habilidades y la educación para enseñar, y el saber qué es lo que se tiene que enseñar a un cirujano. Evidentemente, con el amplio espectro de especialidades médico-quirúrgicas, pues ya no podemos enseñarle todo a los residentes, sino que ya ver qué necesitamos enseñarle, tenemos que ver qué competencias tienen que tener y basarnos en estas competencias para poder tener buenos cirujanos. Y es así que ahorita vamos a ver en la presentación cómo ha habido nuevos métodos que se han ido incorporando hasta lo que es actualmente la inteligencia artificial en la educación quirúrgica. Y haré mención relevante de un punto que, por más métodos educativos que haya, por mejores simuladores, es algo que por mucho tiempo fue olvidado, que son lo que ahora conocemos como destrezas blandas. La formación ética de los residentes, la formación ética del cirujano, el enseñarlos a comunicar malas noticias, el enseñarlos a tener un trato afectivo con los pacientes. Eso no los tienen los simuladores, incluso los mejores simuladores que hay para cirugía robótica sí nos enseñan los aspectos técnicos, pero todo ese aspecto humano no nos lo enseñan. El doctor Halsted, que fue uno de los cirujanos más renombrados que hubo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era un excelente cirujano. Ya cuando uno ve su vida, pues realmente como tutor y como maestro no era tan bueno, era un tirano y la gente le aprendía mucho por miedo. Pero él dijo esto: necesitamos un sistema y deberíamos tener lo que produzcan no solo cirujanos, sino cirujanos de alto grado, hombres que estimulen nuestro país, estudien cirugía y devoten su vida y energías para enaltecer los estándares de la ciencia quirúrgica. Otro gran cirujano, William Ogilvy, dijo que en cirugía la mayoría de lo que aprendemos está basado en lo que aprendemos de otros. Y la manera de enseñar pues era muy artesanal. Aquí realmente lo que podía, el gran maestro enseñaba lo que él creía, y los alumnos pues captaban lo que ellos pensaban que era lo bueno, pero no había sistemas para poder enseñar. Los teatros quirúrgicos fueron siendo más pequeños, fueron surgiendo ya el aprendizaje de la cirugía, pero sin embargo, a pesar de los mejores quirófanos, los conocimientos en la enseñanza de la cirugía sigue basándose en tres pilares, que son el conocimiento teórico, el qué debemos saber acerca de determinado tema, las destrezas quirúrgicas, evidentemente un pilar fundamental, la experiencia, y en este gran triángulo falta poner las habilidades blandas, el buen trato, el liderazgo, la ética, que es el cuarto pilar que está enseñando actualmente. La educación quirúrgica clásica se basaba en el autoaprendizaje tutorial y por imitación de lo que hacían nuestros maestros. Y específicamente las técnicas quirúrgicas eran estas: ver una, hacer una y enseñar una. Estos modelos cambiaron de esta enseñanza de irlo haciendo a una transición que prioriza la calidad del aprendizaje, específicamente basándonos en lo que debe saber de cada técnica y en lo que son las competencias quirúrgicas, qué es lo que debemos de enseñar y cómo debe de enseñarlo, y aprender a evaluar también a los que están enseñando. Entonces la enseñanza quirúrgica se convirtió de ser tutorial, que era arte y artesanía, en ser una enseñanza dirigida, que sigue siendo ciencia y artesanía, basada en jornadas largas y extenuantes, ahora jornadas bien establecidas que, como saben, se van disminuyendo, y ahorita está la política de que sean nada más guardias de 24 horas. Inicialmente no había tecnología y era muy barato.
Ahora hay alta tecnología a mayor costo, era ver y hacer. Ahora un entrenamiento formal en destrezas era moderada por la presión que el tutor ejercía y ahora sigue siendo moderada por la presión del tutor, pero los tutores también son evaluados, con una evaluación no únicamente a lo que el tutor crea que debe de evaluar, sino una evaluación basada en objetivos y en competencias. La evaluación era basada en resultados propios y ahora es basada en competencias y la práctica sigue siendo basada en los problemas obtenidos. ¿Cómo adquirir el conocimiento? Pues sigue habiendo textos escritos, bibliotecas virtuales, pero cada vez es más la información y la adquisición del conocimiento a distancia. Estos cambios en los sistemas basados en competencias y la medición de resultados nos ha llevado a tener que definir qué es lo que queremos enseñar. Entonces tenemos que enseñar conocimientos y habilidades, sabiendo integrando el conocimiento hacia la práctica quirúrgica, teniendo buenas actitudes, sabiendo ser un adecuado cirujano, con cualidades personales y aprendiendo a convivir con nuestro entorno, que es algo que por mucho tiempo se tenía olvidado. Actualmente el estándar de oro en la educación médica basada en competencias está articulado en las actividades profesionales confiables, o EPAs. A diferencia de evaluaciones tradicionales, estos EPAs se centran en competencias específicas con parámetros muy específicos de cómo se deben de hacer, cuándo deben de hacerse y cómo deben de evaluarse. Particularmente las destrezas quirúrgicas tienen estas tres fases, una fase cognoscitiva, donde cada alumno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, conocer de qué se trata la destreza. Después una segunda fase que es de integración, donde tiene que entender cuáles son los pasos específicos. En una colistectomía hay que conocer la anatomía, hay que conocer la patología, pero luego hay que empezar a desglosar la técnica para ir paso por paso viendo qué tiene que hacer hasta que se logre la fase 3, que es la automatización. Y para esto hay muchas formas de evaluarlo. Yo les voy a poner dos ejemplos que son muy característicos y que nos enseñaban a nosotros y que reproducen, no en medicina, pero en cualquier destreza que ustedes quieran, lo que se debe de hacer. Y es, por ejemplo, el anudado de las botas militares. A uno cuando llega al ejército le dan un par de botas y unas agujetas que miden como 2,5 metros y hace el amarre de petatillo. Y uno lo ve y dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces alguien, por lo general un alumno más antiguo, nos demuestra cómo lo hace, pero lo hace a tal velocidad tan rápido que nos quedamos igual. Entonces tiene que disecar la destreza, tiene que ir, tomas la agujeta, la vas pasando, la vas moviendo, la cruzas por aquí, y luego nos va demostrando paso a paso, y luego el estudiante tiene que realizarlo una y otra vez hasta que lo haga muy rápido. Y otro ejemplo de esto es el arma y desarme de un arma, de una pistola, es una Beretta 92F. Tenemos que tener la fase cognoscitiva, saber de qué partes consta nuestra destreza, nuestra técnica, ir disecando y desglosando por pasos qué es lo que tenemos que hacer, hasta que finalmente lo tenemos que hacer, y lo tenemos que repetir y repetir y repetir, hasta que el último entrenamiento es hacerlo con los ojos cerrados. Ya dominamos las 3 primeras fases y ya lo podemos hacer. Igual son las técnicas quirúrgicas. Y para esas destrezas hemos avanzado de lo que eran modelos vivos a modelos inanimados, simuladores estáticos y simuladores de realidad virtual. Abandonamos estos modelos animales. Todavía hay algunos bioterios donde cultivan o crían específicamente a cerdos vietnamitas para llevarlos a prácticas quirúrgicas, pero prácticamente está abandonado. Cambiamos esto por un entrenamiento basado en simuladores, en los cuales se pueden reproducir en estos modelos inanimados prácticamente la técnica quirúrgica que quieran, empezando desde movimientos muy básicos hasta ir avanzando. Pero el cambio es que ahora sabemos en cuánto tiempo tiene que hacerse, con cuántos movimientos, y los simuladores miden todos estos parámetros. Y nuestro profesor también tiene que ser evaluado en cómo enseña la destreza y qué tanto le está llevando adecuadamente. Estos simuladores virtuales, este es el simulador del robot Da Vinci, nos muestra los diferentes pasos que se tienen que realizar en cada una de las destrezas. Entonces ustedes van viendo la destreza, está bien calificada, uno tiene que ir tomando el instrumento, nos marca dónde tiene que entrar, dónde tiene que salir, con qué instrumento tomarlo, en qué momento cambiar de instrumento, y a pesar de mucho tiempo de ser cirujano, cuando nos evalúan, pues el resultado es desastroso, ¿no? Taches en el tiempo, taches en la colisión de los instrumentos, tache en no realizar la destreza. Pero finalmente, al regresar y estar, esta es la manera de cómo nos califica el tutor o el simulador. Acabo de estar haciéndolo, repitiéndolo, pues esto nos lleva finalmente a la misma destreza, a tener la calificación que debemos tener,
y esto nos permite ya avanzar al siguiente caso. Hay diversos simuladores ya para prácticamente cualquier tipo de cirugía. En colestectomías se empiezan con colestectomías simples, pero cada vez nos puede ir poniendo casos más complejos, con más inflamación, y cuando tocamos una estructura que no es la adecuada o sangra, se pone una alerta y también nos califica que no se cumple la estrés adecuadamente. Hay diversos simuladores donde se va incorporando la realidad aumentada. Son muy buenos, pero son caros. Entonces existen las alternativas, como son los simuladores híbridos. Estos simuladores en los cuales estos cajones de torsos se colocan vísceras, en los cuales los residentes pueden estar practicando estos ejercicios en tejidos que se asemejan mucho a los tejidos de un ser vivo. No sangran, pero la calidad de los tejidos es muy similar, y también nuestro tutor tiene que estar evaluándonos tiempo, manejo de los tejidos, realización de la destreza. Y ya les comentaba que la realidad aumentada se va incorporando cada vez más para hacernos la vida más fácil en todos los tipos de procedimientos. Pero los temas para que los que no los entrenan son los que les comento aquí. Comunicación efectiva, liderazgo, darnos cuenta de nuestros errores, el trabajo con equipos ajenos, planificación, manejo de estrés, toma de decisiones y comunicación de noticias. Esto es algo que ningún simulador nos lo puede dar, y algo que también tenemos que enseñarle. Las famosas habilidades blandas, que son cualidades, hábitos y actitudes que ayudan a servir mejor a los pacientes, evitan situaciones incómodas y nos hacen mejores cirujanos. Y de esto ya hay diversas publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, acerca de qué es el cirujano. Entonces, la cirugía como una carrera profesional es pues agradable, pero ser de combinación de estas actividades duras, que es el conocimiento preciso y especializado, con un adecuado manejo de las destrezas, con un adecuado juicio clínico, combinado con estas destrezas blandas, y esto es lo que nos va a llevar a ser un mejor cirujano para poder cumplir con el perfil ideal del cirujano actual, y que debe ser un cirujano que debe estar formado para ser el líder de un equipo y debe tener el poder de poder pararse y decir: yo soy el líder, vamos a hacer todo esto bien, inspirando a seguidores, comprendiendo a nuestro paciente, a los familiares, relacionándonos con el entorno, siendo un líder para poder tener un adecuado equipo quirúrgico. Hay diversos métodos actuales y diversos programas que nos están evaluando, no únicamente en las destrezas, sino en los conocimientos, y estos se encuentran muy fácilmente en línea, hasta llegar a lo último, la realidad virtual acoplada a la cirugía robótica y con la inteligencia artificial, complementado con la parte teórica de estas destrezas blandas. Entonces, el monitoreo continuo debe ser fundamental, entrenándonos primero en simuladores. Puede haber monitoreo con inteligencia artificial y después pasar a la cirugía real supervisada por estos tutores, por estos mentores que sepan cuáles son los pasos que tenemos que hacer y cómo evaluar a nuestros alumnos. Y la retroalimentación es muy importante. Antes, mientras más malo era el alumno, el profesor era mejor cuando lo ninguneaba, cuando lo sobajaba, cuando lo castigaba, cuando lo dejaba de guardia extra. Ahora la retroalimentación afectiva es tratar de que el alumno se dé cuenta en qué está haciendo mal, cómo debe cambiar su conducta y cómo debe modificar su forma de ser para cumplir la destreza de manera adecuada. Acerca de la inteligencia artificial en la laparoscopía, hay diversos programas para cirugías específicas, para técnicas específicas, en las cuales la reproducibilidad de estas técnicas y el manejo de los errores van siendo cada vez mejores hasta llegar a precisiones realmente muy avanzadas. Estas técnicas pueden ser tan fáciles como manipulaciones de agujas, anudados, técnicas de inserción, control de los dispositivos quirúrgicos y, en fin, hay diversos tipos de simuladores, y la conclusión sería: esto va de la mano y todos los días van surgiendo nuevos, pero no podemos olvidarnos del factor humano en el conocimiento y desarrollo de estas famosas destrezas blandas. En conclusión, el futuro de la educación quirúrgica ha experimentado una transformación muy importante en los últimos años, con integración de realidad virtual, inteligencia artificial y modelos basados en competencias tanto del alumno como del tutor, creando un único sistema de formación más seguro, eficiente y equitativo. Recordando que la enseñanza debe ser temprana, dirigida, objetiva, continua y que es un proceso evolutivo. Muchas gracias.